Una mirada a la historia. Recibimos en Radio Sefarad a Juan Antonio Hormigos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer hablar con alguien que nos va a introducir en la figura y en la obra de Peter Weiss cuando este 8 de noviembre se cumple el centenario de su nacimiento. De este autor al que habéis dedicado, Juan Antonio, en la revista que diriges, AD Teatro, un monográfico. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué este interés por Peter Weiss? Perdón. En principio, Peter Weiss es un autor de referencia para nosotros, al menos, y para, digamos, todo lo que es el gran teatro del siglo XX, ¿no? Pero además, digamos que utilizamos a veces algunos aniversarios, estos que dicen 40 años, 50 años, los años que terminan sobre todo en cero, tienen mucho atractivo, o el centenario, eso ya es mucho más. Pues hay que aprovecharlo para algo que no sea a veces esta repetición de lugares comunes que se hace en muchos casos. Y nosotros, pues, hacemos que lo utilizamos casi siempre para hacer una reflexión en forma de monográfico, más o menos amplio, sobre algún personaje de interés, porque todos tienen una relectura posible, ¿no? Y en el caso de Peter Weiss ha pasado ya el suficiente tiempo como para que podamos llevar a cabo no solamente artículos informativos y de reflexión sobre su obra, sino también lo que llamamos de relectura pasado el tiempo, ¿no? Y entonces por eso hemos dedicado este monográfico, que ha resultado muy amplio, pero del que estamos muy contentos, claro está, ¿eh? Juan Antonio, cuando dices que es un autor de referencia, ¿por qué logra este dramaturgo, este escritor, porque no solo escribió teatro? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué es importante? Sí, yo te diría, hay muchas razones para esto, siempre. Pero te lo resumiría en dos cuestiones, ¿no? Una, o tres quizás. Una, porque escribe en un momento dado una obra extraordinariamente significativa, que es una reflexión sobre la revolución y sobre el destino de una revolución que no logra todas las palabras me molestan. Reinventarse o rejuvenecerse me parecen términos un poco insuficientes, ¿no? Que no logra hacer o establecer propuestas renovadas adaptándose o respondiendo a nuevos cuestionamientos, ¿eh? Estoy hablando del Marat-Sade, obra que tiene un título mucho más largo, pero que resumimos siempre en Marat-Sade. Esta obra es extraordinariamente importante, no solamente porque aborda esta temática en un plano muy rico, sino porque juega para ello primero con el lugar insólito, que es la representación transcurre en la institución esta de Charenton, en un hospital o en un asilo para dementes, ¿no? En el que por casualidad han metido al Marqués de Sade, que es el que actúa de jefe de director de aquella cosa. Segundo, porque los que interpretan los personajes históricos son dementes y por lo tanto hay un doble plano que es, o triple, el actor como tal, que interpreta a un demente determinado, es decir, a una persona que tiene una alienación concreta y que él define bien, y que a su vez interpreta el personaje histórico. Es decir, los accesos de letargia que tiene el personaje de la alienada que interpreta Carlota Corday tienen que ver estrechamente con determinadas manifestaciones de lo que va a ser el personaje histórico. Pero además de esta representación en la que hay un debate sobre la cuestión entre Marat y Sade, pues hay un plano, un segundo plano también, que es fuera de las rejas del asilo de Charenton, de la sala de Charenton, en donde se interpreta esta obra, el asesinato de Jean-Paul Marat,
Pues lo que son los nuevos tiempos. Es decir, hay un retrato de Napoleón y está la persona del director con su familia que están asistiendo a la representación, ¿no? Y que es el plano histórico concreto, porque esta representación se está dando en un momento en que ya todo ese mundo ha desaparecido y se ha pasado ya al imperio. Es decir, ha habido el consulado, el imperio ha habido el consulado y ha habido antes el directorio y finalmente han llegado al imperio, que es, bueno, el gobierno muy personal de Napoleón, ¿no? Entonces, esa visión de la historia, a su vez, abre al espectador la posibilidad de intentar comprender toda esta dinámica, que es la que yo en principio he enunciado. Todo esto escrito con un gran idioma y un gran diálogo. Y por eso digo que esta obra es muy significativa. Bien, ese es uno de los aspectos. El segundo, porque propone, no él solo, también con Kippard, con Hochschild, crean lo que se denominó el teatro documento, que es una forma de hacer teatro con la historia. Es decir, la historia como tal, y con sus objetividades, y con su documentación, es la que se dramatiza en el escenario, se convierte en acontecimiento teatral, y adquiere esa curiosa complexión escénica que va entre el documento puro y las incorporaciones individuales a ese relato. Y bueno, Weiss inicia esto con La indagación, que es una obra sobre el holocausto del pueblo judío, es decir, las grandes persecuciones y las monstruosidades que en todos aquellos procesos se dan, ¿no? Pero no fue la única obra que hizo sobre hecho, hizo otro sobre Vietnam con planteamientos similares. Hay algo de manejo de esta historia que, por otra parte, no es un manejo neutral. Entonces es porque la historia nunca nadie la puede manejar de forma neutral, aunque intentemos ser muy objetivos. Al fin y al cabo tenemos un punto de vista y en el teatro documento se utiliza para hacer una proyección crítica sobre los acontecimientos y para proponer, además, es al fin y al cabo un modelo de teatro político que arranca en la lejanía de Piscator y que es retomado por estos autores, pero que después se extiende pues a muchos otros territorios. Por eso yo creo que es, en segundo lugar. Y tercero, porque Peter Weiss representa primero una continuación muy personal del brechtismo, sobre todo. Ya sé que hay elementos artodianos, ya sé que hay elementos del absurdo, pero eso está en todos, ¿no? Pero el gran armazón de la literatura dramática de Weiss está en la senda de Brecht, y también por su condición de intelectual. Eso que llamábamos, y que desgraciadamente ahora no muchas ocasiones se puede hablar así, pero que es el intelectual comprometido, es decir, el intelectual que tiene una opinión y que la manifiesta en su obra, y que es una opinión que intenta comprender las contradicciones contemporáneas e intentar buscar, proponer, establecer, incentivar soluciones o caminos de solución. Por eso también no es casualidad, Juan Antonio, que Weiss elegirá poner en escena el proceso de Kafka, ¿no? No, claro, evidentemente. Kafka fue un autor. Kafka es un autor que, bueno, él escribe en alemán, que es lo que importa en este caso, y es un autor durante mucho tiempo muy controvertido, porque era de lectura no excesivamente fácil, pero que fascina. Realmente Brecht tuvo por él una gran atracción también, y Weiss indudablemente la tuvo. Luego El proceso es una de esas novelas muy sorprendentes, no en vano también interesó mucho, por ejemplo, a
Orson Welles, ¿no? Hizo una película sobre... Y El proceso es una obra que transita sobre el mundo del absurdo, pero aplicado en estos momentos a la ley, como los caminos de la ley pueden llevar a ese absurdo total que Kafka plantea en su novela. Claro, habría que ver en qué ley, en qué estado y de qué manera eso se produce y cuándo se puede producir así, ¿no? Juan Antonio, si tuviéramos o si pudiéramos agradecer, entre comillas, algo a los nazis, entre esas cosas estaría, la formación como intelectual, como dramaturgo de Peter Weiss. Quizás si no hubieran ascendido al poder no tendríamos esas obras y esa genialidad plasmada en sus textos, ¿no? Bueno, me haces una pregunta verdaderamente inquietante, ¿no? Y más viniendo de ti. No, quiero decir, ¿cómo influyó, lo reformulo, perdóname, cómo crees que influyó el hecho de tener que exiliarse, el hecho de tener que irse de Alemania en su obra y en su vida, por supuesto, pero en su obra y en su condición intelectual y de... Te debo de decir, no hay nada, no hay ningún logro de la inteligencia humana que pueda tener justificación porque tengamos una monstruosidad como aquella en nuestro mundo, ¿no? A mí me parece que de eso no caben dudas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego Peter Weiss fue como miles de gentes, pues salió con su familia de Alemania. Su padre además era un hombre que tenía también un compromiso político-social y entonces caminó por distintos países, recaló en Suecia. Él comenzó a escribir en sueco y volvió después a escribió poesía, además, ¿no? Sí, las primeras cosas las escribió en sueco. Y me parece que La Torre, que es la primera obra que escribió en el 49, me parece que originalmente está escrita en sueco. Me parece, ahora no recuerdo exactamente. Pero luego él, en alemán, donde escribe. Y además, realmente donde le estrenaban inmediatamente, prácticamente la totalidad de sus obras fue en las dos Alemanias, indistintamente, porque entonces había, a veces con cambios interesantes, pero es ahí donde se... Fíjate, hay una cosa que yo cuento siempre porque esto no se sabe mucho y es muy interesante, ¿no? El Marat Sade se estrenó primero en Berlín, y se estrenó con la disposición que originalmente Weiss había propuesto de, pues a la derecha del espectador Sade y a la izquierda Marat. Y cuando se estrenó esta obra en el Teatro de Rostock, que era la RDA, el director colocó la bañera de Marat en el centro, con lo cual el sentido de la obra adquiría una significación un poquito más precisa. No se planteaba tanto la duda sino que había se centraba mucho más en lo que Marat representaba frente al individualismo un tanto anárquico de Sade. Y Weiss se sintió muy subyugado por esta interpretación y cambió incluso la didascalia inicial de su obra, y desde entonces indicó que la bañera de Sade de Marat, debía de estar en el centro del escenario. Gracias por contarnos eso que seguramente no lo hubiéramos podido encontrar cuando acudimos así a los grandes... Eso no se cuenta. Juan Antonio, tampoco sé si es muy conocida la conexión de Weiss con España. Tú le dedicas un artículo en este monográfico por el centenario de Peter Weiss, en un artículo que firmas que se llama La Semana Española de Peter Weiss, 1974. Háblanos un poquito de eso. Bueno, es que 1974 porque es el año que sucedió. Creo que es la única vez que Peter Weiss estuvo en España. Y vino unos días a Albacete, a la zona de
a la zona en que había estado el centro de el mando central de las brigadas internacionales, donde acudían los brigadistas en el periodo de formación para incorporar después a las unidades y todo esto. Y porque él seguía la huella de un médico sueco que había estado en las brigadas, con lo que quería escribir, y escribió una novela, La estética de la resistencia. Y él estaba entonces acumulando materiales para, sobre todo, estos episodios de España y todo lo demás. Venía acompañado por un amigo mío y él entró no sé por dónde entró ahora que me lo pienso, quizás fue por Madrid, pero salió por Barcelona. Entonces estuvo en Barcelona 48 horas y bueno, yo estuve con él todo el tiempo porque este amigo mío me vinieron a buscar al Instituto de Teatro, que yo entonces estaba dando allí un curso, y fuimos al Teatro Capsa a ver una representación del Glass y hablamos mucho, paseamos mucho, me hizo preguntas curiosas sobre las Ramblas de periódicos y libros, y que cómo había tanto, por ejemplo, él estaba alucinado porque eran los años finales de la dictadura, o el año final, el 74, y claro, entonces esos tenderetes estaban llenos de libros de Marx, de Engels, y incluso Lenin había alguno, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo puede haber todo esto en un país con este régimen político y tal? Y claro, yo le dije, era verdad, pero al mismo tiempo lo saqué pecho y dije, es que lo tenemos todo penetrado como un queso del Gruyère, ¿no? Lo cual le gustó mucho, pero que ahora pienso con cierto candor en todo aquello, porque bueno, lo teníamos solo penetrado un poquito, ¿no? ¿Y con qué imagen te quedas de Peter Weiss? No sé si con qué imagen, a lo mejor de ese día, o de alguna escena o frase o palabra de su obra. Si piensas en Peter Weiss, ¿qué tienes contigo? Sí, yo a mí me interesó mucho, fue muy interesante todo, ¿no? Era un hombre que no hablaba mucho, era una persona extraordinariamente bien educada, sabía escuchaba muy bien, de vez en cuando hacía alguna pregunta, pero no era este hablador exultante que quiere estar siempre muy presente, sino que más bien observaba, entiendo que minuciosamente, y lo que tengo es un recuerdo de unas horas muy muy agradables y muy interesantes que pasamos en esta conversación. Hablamos no mucho de su obra, pero de algunas cosas sí. Por ejemplo, recuerdo muy bien haber hablado del Mocking Pot, que es una obra que escribió contra el colonialismo portugués en África. Y bueno, claro, ya a tantos años de distancia, ¿no? Pues el recuerdo es muy satisfactorio. Esa es la impresión que tengo, y muy enriquecedor, ¿no? Como a nosotros nos ha enriquecido hablar contigo, muchísimas gracias, Juan Antonio, por habernos hablado de Peter Weiss y de su obra. Y enhorabuena por la revista. Muchas gracias.